Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué honor, como siempre digo, qué alegría. Para mí es una alegría, humildemente lo digo, poder estar en esta serie de videos siguiendo estas lecturas tan interesantes y de tan largo plazo, que realmente me asombra que podamos ser tan consecuentes a lo largo del tiempo, de los meses, de casi los 2 años ya que vamos a tener pronto en esta serie de videos. Y los años que faltan todavía, faltan un montón. Así que siempre sorprendido de poder hacer esto y siempre es una alegría muy grande para mí. Es un honor estar aquí y les agradezco siempre el interés que tantos de ustedes muestran hacia, hacia estas lecturas y estos trabajos que humildemente hacemos en este estudio. Tengo para hoy la lectura de introducción, un breve editorial sobre Mateo. Ingresamos hoy en el capítulo 26 de Mateo y permítanme que les lea este breve editorial. Entre el nardo y las legiones. En los días previos a la cruz, los evangelios nos muestran dos escenas que revelan la paradoja más profunda del poder y de la entrega. En una mujer rompe un frasco de alabastro y derrama sobre Jesús un perfume de nardo puro, cuyo valor equivalía a un año de salario. En la otra, poco después, Jesús le dice a Pedro que podría pedir a su padre más de 12 legiones de ángeles para ser librado en Getsemaní. 12 legiones equivalen a 72.000 seres celestiales listos para intervenir con un poder irresistible. Y en ambas escenas que suceden bajo la misma tensión, vemos la inminencia de la pasión. Cada una ilumina un costado distinto del misterio del Hijo de Dios. En Betania, una mujer entrega lo más precioso que posee, sin cálculo, sin medida, en un gesto de adoración silenciosa. En Getsemaní, el Hijo del Hombre retiene lo inconmensurable de su poder, eligiendo no defenderse, y se entrega voluntariamente al designio del Padre. El perfume derramado y la espada envainada son dos lenguajes del mismo reino. La mujer da lo mejor que tiene para honrar a Cristo, y Cristo da lo mejor de sí para redimir al mundo. Uno y otro acto rompen lo que estaba cerrado: el frasco y la voluntad. Ambos se derraman, ambos llenan la casa y la historia con un aroma y con una gloria que no se extinguen.
Cuando Jesús menciona las 12 legiones de ángeles, no está haciendo una demostración de fuerza, sino revelando el contraste entre la autoridad que podría imponerse y la obediencia que se ofrece. El número 12, símbolo de gobierno completo o perfecto aplicado a las legiones del cielo, alude a un ejército completo bajo su mando, que no necesita ser convocado porque su propósito no es conquistar por la espada, sino salvar por medio de la cruz. Así, mientras el mundo mide el poder por la capacidad de dominar, el reino de Dios lo mide por la capacidad de rendirse a la voluntad del Padre. La mujer de Betania y el Cristo del Getsemaní nos enseñan que la verdadera victoria no está en resistir el sacrificio, sino en abrazarlo. No en retener lo valioso, sino en derramarlo. El frasco roto, que tal vez anticipa el cuerpo quebrantado, el aroma del nardo puro, que anticipa tal vez la gloria de la resurrección, y las legiones que no descendieron del cielo aquella noche, testifican que el amor y no la fuerza es lo que sostiene el universo. Bienvenidos al estudio del libro de Mateo. Bienaventurado el que no se escandalice de mí, dijo Jesús a los judíos, el que no halle tropiezo en mí. Pero desafortunadamente esa fue la nota dominante de la nación judía, de la casa de Israel, a lo largo de esos 3 años de ministerio, 3 años y medio de ministerio, que el rey de Israel tuvo entre ellos, y tristemente fue rechazado. Tenemos hoy el capítulo 26 del libro de Mateo. Me gustaría pasar a la escritura y dar lectura. Trataremos en la medida de lo posible llegar al final del capítulo 26. Son bastantes versículos, son 75 versículos. Pero bueno, es un pasaje conocido que no requiere de mayor explicación. No es un estudio expositivo, versículo por versículo, línea por línea, palabra por palabra de Mateo. Ustedes saben que el propósito de este estudio es presentar al testimonio de Mateo, el argumento de Mateo, en los términos en los cuales lo encontramos tal cual en la Escritura. Es un escrito por un judío para los judíos que no habían creído en el Mesías. Y el caso que arma Mateo, lo he dicho muchas veces, está pensado para convencer a los judíos de que Jesucristo era el Rey Mesías que habían rechazado. Tristemente, con el correr de los años y de los siglos, este filtro se ha perdido y hoy por hoy, en la mayoría de los casos, este evangelio se enseña a la iglesia y se aplica a la iglesia erróneamente. No es el objetivo de este evangelio hablarle a la iglesia, el objetivo de este evangelio es hablarle a Israel, especialmente al Israel inconverso,
Y por supuesto que los creyentes de la iglesia tenemos muchas cosas que aprender, pero no aplica este evangelio a la iglesia, a la vida de la iglesia. En todo caso, como siempre digo, son las epístolas del apóstol Pablo las que ponen la doctrina y todo lo necesario para que la iglesia encuentre sus prácticas, su marco teológico, etc. Lo he dicho muchas veces. Entonces, en este capítulo 26, continuamos haciendo el esfuerzo de leer el Evangelio en la clave en la que fue escrito, un Evangelio escrito para los judíos, y tratar de no volar, ¿no? de este árbol, no vamos a volar de allí. Trataremos, en la medida de lo posible, de concentrarnos y quedarnos posados sobre estas ramas del árbol judío del Evangelio de Mateo y contemplar allí qué es lo que se está discutiendo entre judíos. En el capítulo 26 comenzamos ya el relato que nos va a llevar a los últimos días en Jerusalén, la fiesta de la Pascua, que es muy significativa en torno a estos destinatarios, ¿no? Que, bueno, imagínense lo que era la celebración de la Pascua y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero presentado debidamente primero a Israel, allí, la puja que hay en este pueblo, la tensión, la atmósfera tan densa por las contradicciones que está sufriendo el rey Mesías al ser rechazado constantemente por toda la nación. Es terrible lo que se ve y trataremos de verlo tras el cristal de los judíos. Dice el versículo 1, en capítulo 26, aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, de lo cual hemos dado cuenta en los últimos videos, toda la porción profética de capítulo 24 y 25, ¿no? Una extensa charla que Jesús tiene con los discípulos en un lugar muy especial desde el cual podían observar el templo y todo el complejo de edificios que tanto sacrificio y tantas décadas le había llevado a la familia de Herodes. Ponerlos y sostenerlos en esas condiciones era algo realmente una maravilla, era de la época. Y frente a todo eso, Jesús tiene un extenso discurso de 2 capítulos con un contenido escatológico brutal que es digno de ser estudiado. Acabadas todas esas palabras, dijo a sus discípulos, dando por finalizado todo ese discurso escatológico: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. La Pascua caía en el día miércoles. Entonces este sería el día lunes, el que Jesús está hablando con los discípulos. El domingo no había sido la entrada triunfal, no corresponde por los días que nos señala la Escritura, el domingo no había sido la entrada triunfal, el sábado tampoco había sido, porque el sábado era el día de reposo de los judíos donde no había actividad. La entrada triunfal, según versículos clave que podemos sacar de los evangelios en estos capítulos y en el evangelio de Marcos, Lucas y Juan, había sido el viernes. Ese día había sido la entrada triunfal. Aquí estamos en el lunes y Jesús les dice: dentro de 2 días se celebra la Pascua, que era el miércoles. Miércoles a la noche se cenaba, se hacía la celebración del cordero, se sacrificaba y se comía. Y dice Jesús: el Hijo del Hombre, no se olviden el calibre de este título mesiánico
que resonaba fuertemente en los oídos de los discípulos judíos, porque él está aludiendo a sí mismo con el máximo título posible que tenía el Mesías, que era el Hijo del Hombre, procedente de esto del libro de Daniel, y ampliamente difundido y conocido dentro de la cultura judía. Dice Jesús: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No era la primera vez que Jesús hacía esta afirmación, pero insiste en esto porque el tiempo ya está cerca. Entonces, narra Mateo, los príncipes o los principales de los sacerdotes, con los escribas y los ancianos del pueblo, fíjense que estaba toda la casta política allí, ¿no? Otros pasajes nos hablan de los saduceos, de los fariseos, todos los partidos políticos que estaban bajo el influjo y el control de la familia de Herodes y a su vez del Imperio Romano, estaban allí discutiendo. Dice aquí, fíjense, los principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote Caifás. Estaban teniendo una reunión en el palacio de Caifás un par de días antes de la Pascua. ¿Qué estaban decidiendo? ¿Qué estaban complotando en el palacio del sumo sacerdote Caifás? El palacio del sumo sacerdote Caifás, cuyas ruinas subsisten hasta el día de hoy, era un palacio que difícilmente se podía atribuir a un judío, más allá de que fuera el sumo sacerdote, porque de la época era muy extraño que un judío tuviera bajo su poder, control, autoridad y tal vez en los planos, ¿no? fuera dueño, un lugar tan suntuoso, tan extravagante como lo era el palacio del sumo sacerdote Caifás. Era una estancia, era un palacio con más de 60 habitaciones. He escrito un largo artículo sobre este lugar que hoy se puede visitar, y lo voy a poner en la descripción del video para que aquellos que quieran leer el artículo referido al palacio lo puedan leer, para que vean los detalles arqueológicos, su hallazgo, etc., ¿no? Es algo increíble. Más de 60 habitaciones tenía, como un hotel era prácticamente, ¿no? Bueno, allí estaba toda la crema de la crema reunida. Tenía el palacio vista al monte del templo y vista al templo, por supuesto. Era un lugar privilegiado que no tenían ni los romanos. Un lugar así en Jerusalén. Ni los romanos tenían un lugar tan lujoso y tan especial en Jerusalén. El sumo sacerdote sí lo tenía. Bueno, allí estaban reunidos y estaban teniendo consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. En esta reunión que están teniendo allí, pasajes paralelos nos van a decir incluso que dentro del consejo van a terminar decidiendo matar a Lázaro, al cual Jesús había resucitado. Lázaro también estaba en la lista de las víctimas de este consejo que se había reunido en el palacio del sumo sacerdote. Es muy interesante cuando cruzás todos los pasajes paralelos la cantidad de información que sale. Hay que percatarse de que nada más y nada menos que el sumo sacerdote, que alguna vez habría sido Aarón, el hermano de Moisés, el libertador de Israel del yugo egipcio, ¿no? Elegido por Dios, ¿no? Alguien que debía ser, bueno, fíjense que Jesucristo mismo es un tipo de sumo sacerdote.
Bueno, son precisamente ellos los que están decidiendo matar al Mesías de Israel. Esto pierde mucho significado cuando se lo ve desde un punto de vista gentil o desde el punto de vista de la iglesia. Pero cobra mucho valor cuando se ve esto dentro del contexto judío. ¿Quién es Jesús, el Mesías? ¿Cuál es el cúmulo de profecías del Antiguo Testamento que profetizan su aparición ante el pueblo, lo esperado que ha sido el Mesías y lo anticipado que ha sido por los siglos y por los profetas? Y cuando el Mesías se hace presente, la cúpula religiosa y política de la casa de Israel decide tener un consejo en un palacio para matarlo, para matar al Mesías. Esto es lo que Mateo está tratando de poner en palabras todos estos argumentos para generar un shock, porque a ver, esto nosotros lo entendemos desde nuestro punto de vista, pero pongámonos en los zapatos de los judíos del año 60 del primer siglo, que si bien no eran ingenuos porque sabían los judíos qué clase de personas habitaban dentro del templo, el sacerdocio, la corrupción, ya todos sabían, ¿no? Pero Mateo está armando el caso a través del cual viene hablándonos hace 25 capítulos, demostrando por todas las profecías y todas las referencias al Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Y aquí vemos esta escena brutal, ¿no? Tuvieron consejo para prender por engaño, ¿no?, a Jesús y matarle. Pero decían, no en el día de la fiesta, no el miércoles, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cuándo lo matan a Jesús? Bueno, lo matan el jueves. Jueves a la mañana es crucificado Jesús, a las 9 de la mañana es crucificado. El juicio lo hacen de manera secreta en el palacio del sumo sacerdote Caifás, muy temprano a la mañana. Jesús pasa por 3 juzgados. Pasa por, primeramente a la mañana muy temprano, después que es apresado en el huerto de Getsemaní, lo llevan al palacio donde lo enjuician, lo golpean, de ahí lo mandan a Herodes. Herodes pasa también por Herodes, que estaba casualmente en la ciudad para celebrar la Pascua, ¿no? Y también, no Herodes el Viejo, sino uno de los hijos de Herodes, obviamente, ¿no? Y también pasa, bueno, por el juicio exprés de Poncio Pilato. Se le hacen 3 juicios, pasa por 3 juzgados diferentes, justicia exprés, la de aquella mañana del jueves. En 3 horas tiene 3 juicios. Entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, en que ya es crucificado, pasa por 3 juicios, en 3 horas. Justicia exprés. Eso sí que es justicia exprés. Pero decían no en el día miércoles, el día de la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Bueno, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Jesús estaba en Betania todos esos días. En realidad, un pasaje paralelo nos dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en la casa de Lázaro, en Betania. Y Jesús dormía en la casa de Lázaro. Todas las noches iba a la casa de Lázaro y por la mañana volvía a Jerusalén. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, un hombre que había curado Jesús, que había sido leproso, que había sido, como leproso había sido excluido socialmente, lógicamente, pero bueno, ahora Simón estaba disfrutando de la compañía, ¿no?, en sociedad, de nuevo, de la vida social, y en esa noche, estando Jesús en Betania, le hacen una cena para agasajarlo a Jesús, y está Simón,
Y en esa ocasión, nos dice el versículo 7, vino a él una mujer que es identificada en los pasajes paralelos como María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, María, esta mujer, trayendo un frasco de alabastro, de esta piedra especial para contener líquidos, perfumes, ungüentos de altísimo precio, ¿no? El perfume iba de acuerdo con el envase, obviamente en aquella época, ¿no? Y este frasco era de alabastro, era una piedra relativamente blanda a la cual se le podía dar forma y que tenía las propiedades de conservar de una manera adecuada perfumes de gran precio, ¿no? Bueno, este ungüento de mucho precio, nos dicen los pasajes paralelos 300 denarios, el equivalente a un año de sueldo promedio de aquella época, dice que trayendo el frasco de ungüento, lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesús, estando él sentado a la mesa, recostado, reclinado, como era la costumbre hebrea, que a su vez habían adoptado de los egipcios. Los egipcios antiguamente en las cenas, no comidas rápidas, sino una cena, algo elaborado, una reunión social en una casa, por la noche normalmente era la cena principal, se recostaban alrededor de una mesa baja y esta costumbre era grecorromana también, pero bueno, es una costumbre oriental de recostarse, no era una mesa como está representado muchas veces como las mesas occidentales, modernas, con silla de 4 patas, eso no existía. Se recostaban en unos almohadones alrededor de una mesa baja. Estando allí, sentado a la mesa, digamos, ¿no? Vino María, quebró el frasco de alabastro y derramó todo ese ungüento sobre la cabeza de Jesús. Al ver esto, los discípulos, fíjense qué espirituales los discípulos, se indignaron. Los indignados, bueno, diciendo, ¿por qué este desperdicio? ¿Cómo este desperdicio? No, bueno, porque este ungüento podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra me ha hecho, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho. Yo no sé, y realmente nadie puede decir, pero podemos intuir, o al menos podemos presumir, que María, que era una seguidora de Jesús, la hermana de Lázaro me refiero, es la única que a esta altura le había caído la ficha, ¿no? Había entendido que Jesús iba a morir. El resto estaban negados con esto que Jesús había dicho vez tras vez, anticipando su muerte. Tal vez se puede presumir de que María había entendido esto y Jesús al menos interpreta esto o lo toma, vamos a decir, si quieren, Jesús toma esto como un servicio para que se anticipa a la sepultura, una unción que se anticipa a la sepultura. Derramando este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho. Ella lo derrama sobre la cabeza y esa cantidad se extiende por todo el cuerpo de Jesús. De cierto os digo, dice Jesús, fíjense lo que va a agregar acá, es brutal.
donde quiera que se predique este evangelio, el evangelio de las buenas nuevas, ¿no? Bueno, en esas instancias de que el Mesías estaba presente, ¿no? Bueno, de cierto digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será dicho para memoria de ella. Bien por Mateo, que hace memoria de este acto, el cual obviamente está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí hay, lógicamente, una mención voluntaria que Mateo hace de las palabras de Jesús, haciendo justicia a la acción que había hecho María. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes. Fíjense, ¿a dónde estaban reunidos los príncipes de los sacerdotes? Bueno, Judas, todos los judíos sabían dónde estaban. Bueno, fue Judas y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y convinieron por él por 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para traicionarle. Pasajes paralelos a este pasaje nos dicen varias cosas. Nos dicen, primero y principal, que Judas Iscariote, al salir después de esa reunión, resuelto a traicionar a Jesús, Lucas nos dice que Satanás entró en él. Atención, que según los pasajes de la Biblia, Satanás entra en Judas 2 veces. Judas es poseído por Satanás en persona en 2 oportunidades. La primera oportunidad que nos señala Lucas 22, paralelo a este pasaje, es cuando Judas decide ir a hablar con los sacerdotes para traicionarlo, y dice el pasaje: Satanás entró en él. La segunda oportunidad que vamos a ver es la noche después de la Pascua, cuando Jesús lo confronta a Judas y le dice: Judas, lo que vas a hacer, hacelo, amigo, tómate el palo. Y dice que cuando Judas sale, Satanás entra en él. Esas 2 oportunidades son explícitas, en las cuales la Biblia menciona, y la manera en que está escrito y reflejado, especialmente en el griego, ahí no cabe ninguna duda de que Satanás es un ser personal y espiritual, que tiene la capacidad de entrar en las personas. Lo que se conoce como una posesión demoníaca. Nada más que aquí estamos hablando de el número 1 de la lista, ¿no? Bueno. Les dejo de tarea a ustedes que busquen los pasajes paralelos para descubrir qué otros entretelones hay en estas instancias, ¿no? Cuando Judas sale, etc. 30 piezas de plata era el precio que estaba profetizado en el libro de Jeremías. 30 piezas de plata, no obstante, es muy representativo, porque 30 piezas de plata equivale a el precio que se pagaba por un esclavo en la época. Eran unos $170 de la época actual. Creo que, si no me equivoco, unos 250.000 pesos argentinos, más o menos, $250.000, $170 actuales, o de aquella época 30 piezas de plata. Era el precio que se pagaba en promedio por un esclavo. Esto es una referencia, claro, ¿cómo no va a decir Jeremías proféticamente? Hermoso precio con el que apreciaron a Cristo, ¿no? Precio de un esclavo. Que le dijeron: Judas, ¿qué me queréis dar? ¿Y qué te vamos a pagar? Te vamos a pagar lo que se paga un esclavo. Más no te vamos a pagar por ese. Bueno, está bien, dijo Judas.
Desde entonces buscaba oportunidad para traicionarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, fíjense lo que dijo, mi tiempo está cercano. El Cordero de Dios que iba a ser sacrificado, ¿no? Tipo del Cordero de la Pascua, Cristo. El mismo día del sacrificio del Cordero, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Digo mismo día porque el día para los judíos empezaba con la caída del sol. El Cordero se sacrificaba ya y se celebraba la fiesta el día miércoles. Después de la caída del sol ya era el miércoles. Y fue aquel mismo día en el cual, el día posterior, desde la caída del sol de un día hasta la caída del sol del otro día, era un día para los judíos, según su calendario. Entonces, dentro del marco de ese día, de esas 24 horas, ¿no? Jesús fue sacrificado. Dice: mi tiempo está cercano, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Sabemos por los pasajes paralelos que esta casa fue la casa de Juan Marcos. Fue preparado en un aposento alto, en un primer piso, el lugar para la celebración. Versículo 19, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Otra vez acá dice se sentó, pero nosotros tenemos en nuestra mente asumimos directamente que son sillas como esta que está acá y mesas como esta que está acá. No era así, ya les dije, era una mesa. Incluso usaban, cuando eran tantos invitados, se usaba una mesa en forma de U o en forma de C, ¿no? Se ponía en la cabecera de la mesa, por decirlo de alguna manera, hubiera estado Jesús, los discípulos más cercanos a él a la derecha y a la izquierda, y el resto a medida que se iba extendiendo la mesa en forma de C, todos recostados sobre algunos almohadones, comían sobre una mesa baja. Por supuesto, no había platos, cubiertos, había cuencos para tomar, para beber, había algunos platos especiales de la época, cuestión de investigar para ver cuáles eran los utensilios que usaban los judíos en el primer siglo para comer. Muy interesante. Bueno, se sientan a la mesa los 12 y comiendo ellos, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Y entristecidos, imagínense cómo habrá caído eso a la hora de la cena y especialmente de la cena de la Pascua. Terrible, ¿no? Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Había una costumbre entre los judíos que el homenajeado, el anfitrión, que en este caso era Jesús, daba un bocado de pan mojado en el caldo que tenían para acompañar el cordero. El anfitrión le daba el bocado de honor a uno que él quería de alguna manera señalar, ¿no? Entonces, esta es la expresión, esta expresión que está aquí: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Bueno, es una forma de expresar esta costumbre, ¿no?, de época en la que el anfitrión le daba el bocado de honor a uno de los invitados. Esto fue lo que pasó y
Jesús lo hizo con él, honrándolo, ¿no? De alguna manera señalándolo. Es un juego que solamente Jesús podía hacer, ¿no? A la verdad, dice Jesús, imagínense la tensión que habría en esa habitación, en ese momento. A la verdad, Jesús siempre diciendo la verdad, ¿no? A la verdad, el Hijo del Hombre, otra vez el título del Mesías, ténganlo presente, no se olviden, están viendo una película de judíos, no romanticemos, no occidentalicemos, nada. Pongámonos el chip de los judíos. A la verdad, dice Jesús a los judíos, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Se refiere a la crucifixión, al Calvario, a la profecía de su sufrimiento, ¿no? Tan conocido en Isaías 53. Terrible la descripción que se hace de sus sufrimientos ahí. A la verdad, dice Jesús, está bien, yo acepto mi destino. El Hijo del Hombre va hacia el Calvario como está escrito, como está profetizado. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno. Entonces Judas, el que lo traicionaba, respondió y dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Si uno lee los pasajes paralelos, esto tiene un poco más de trama, ¿no? Porque en esta escena Jesús da el bocado a Judas y dice que inmediatamente Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hacelo más pronto. Y dice que Judas entonces ve el momento justo para salir. Judas tenía que ir a dar aviso y a preparar la redada, ¿no? Que le iban a hacer a Jesús en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, a la madrugada. Entonces dice que Judas sale y en ese momento es donde los pasajes paralelos nos dice y Satanás entró en él. A partir de ese momento ya Judas sale y quedan los 11. Queda Jesús con los discípulos verdaderos. Estos eran verdaderos creyentes. Judas no. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Fíjense qué curioso, y esto era la primera vez que pasaba en una fiesta judía de Pascua. Dice Jesús, resignificando el pan de la Pascua, le dice, coman esto. Esto es mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo, ¿no? Y tomando también la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es histórico, brutal y muy significativo esta declaración, ¿no? Esta sangre, esta copa, con el jugo, con el vino, ¿no? Que representa la sangre derramada, no representa la sangre de Cristo. El vino de esta copa no representa la sangre de Cristo, representa la sangre derramada de Cristo, que es muy diferente, derramada violentamente. Es un detalle importante. Esto es mi sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. La sangre del nuevo pacto, este nuevo pacto que contrasta con el antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto de Dios con Israel? El pacto de la ley. Jesús dice, miren, está el antiguo pacto, este es un nuevo pacto y esta sangre ratifica y certifica un nuevo pacto que yo hago con ustedes.
este pacto está ratificado con mi sangre derramada, dice acá, derramada por muchos para remisión de pecados. Un lenguaje totalmente cargado de expresiones redentoras, ¿no? Bueno, no vamos a entrar acá a tallar lo que es la cena del Señor, el nuevo pacto, etcétera, porque lo hemos hecho ya en el curso de escatología. Hemos hablado de todos los pactos. Hemos hablado del pacto abrahámico, del pacto palestino, del pacto davídico, del nuevo pacto, según Jeremías 31, si no me equivoco. Y por supuesto hemos hablado del pacto de la ley, que es un pacto condicional, que no tiene nada que ver con los otros 4 pactos que son incondicionales. Bueno, este es el nuevo pacto predicho por el profeta Jeremías, que iba a tener lugar. La relación de la iglesia con este nuevo pacto, porque Israel y la iglesia no son la misma cosa, hemos hablado de esto profundamente horas en el curso de escatología, si alguien quiere profundizar. No lo vamos a hacer acá, ya lo hicimos. Os digo, dice Jesús, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día futuro, cuando lo beba nuevo con vosotros. Fíjense la expresión que va a usar acá. En el reino que había sido tristemente suspendido y postergado por el rechazo de Israel, cuando lo beba, en aquel día nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto va a tener que esperar. Va a tener que esperar esta celebración, va a tener que esperar hasta la segunda venida de Cristo, en gloria. De lo cual estamos hablando en escatología. Cuando hubieron cantado un himno, costumbre judía de aquella época de cantar un himno en las fechas de la Pascua, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros, fíjense qué profundo, qué agudo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Fíjense, les pido por favor, presten atención a esta palabra, escandalizaréis. El escándalo judío. El escándalo judío llegaba hasta los discípulos. Ustedes también, dice Jesús, miren, todo Israel se escandalizó de mí cuando yo dije que soy el Hijo de Dios, el Mesías, y lo demostré de todas las maneras posibles. Bueno, les digo que esta noche también ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Por qué? Porque está escrito, hay una profecía que dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús le cita una profecía. Por primera vez probablemente los discípulos, los judíos, estos judíos, escuchan este pasaje del Antiguo Testamento bajo una interpretación escatológica nueva. Este salmo que cita Jesús les hace ver que en la madrugada va a ocurrir algo y que los discípulos lo van a traicionar, lo van a abandonar, se van a escandalizar de él. Hay una diferencia que Jesús hace entre la traición de Judas, que Judas es un incrédulo, y la traición de los discípulos. Porque técnicamente, si nosotros vemos, y vamos a comprobarlo en la lectura, todos le fallan a Jesús. No obstante, la valoración que hace Jesús de la traición de Judas con respecto a la valoración que hace Jesús a la traición de los discípulos que lo abandonan en el huerto de Getsemaní
incluso Pedro lo traiciona de manera flagrante, negándolo 3 veces, ¿no? Y lo dice acá este pasaje explícitamente, todos. Es diferente el trato que Jesús hace de la traición de Judas con respecto a la traición de los discípulos. Si bien para el caso, digamos, todos le fallaron, hay una diferencia entre Judas y los discípulos. Es una diferencia que nos invita a reflexionar. Pero después que haya resucitado, Jesús le dice, miren, esta noche ustedes se van a escandalizar. Ustedes también van a fallar. No importa, yo los elegí a ustedes. Yo los banco. Judas me traicionó, ya está. Después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya le está anticipando cómo van a ir las cosas esta semana, ¿no? Esta semana que va a ser una semana terrible. Respondiendo Pedro, bueno, conocido pasaje, ¿no? Le dijo, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjense que usa la misma expresión que usa Jesús, que es la palabra traducida en griego, escandalizomai, que no es la palabra seguramente que usó Jesús, que hablaba arameo, pero que el Espíritu Santo plasmó en griego, por cuestiones que alguna vez hablaremos, que no son difíciles de entender, por qué el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a escribir en griego, porque era el idioma universal. Pero esta palabra, escandalizomai, de donde viene nuestra palabra castellana escándalo. Bueno, dice Pedro, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Bueno, Pedro, ¿para qué te metes en eso? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Los pasajes paralelos, si quieren buscarlo, Jesús le da más detalle. Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, vos me habrás negado 3 veces. Con más precisión, si quieren, ¿no? Terrible. El momento en el cual Jesús elige decir estas cosas, ¿no? Ante la soberbia de Pedro. Bueno, Pedro le dijo, Porfió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y fíjense esto, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Habrán dicho, sí, como dice Pedro, vamos a morir todos contigo. Bueno, todos. Acá la palabra todos, ¿saben qué significa? Todos. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Una distancia, estaba el grupo allí, ¿no? Entonces, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No voy a entrar yo a explicar qué significa esto. Muchos son los que han intentado dar una explicación razonable a esta frase de Jesús, en la cual muchos interpretan la debilidad de Jesús, la debilidad de Jesús estando en un cuerpo humano, en la carne. Para esto es impropio tratar de explicar un pasaje de esta categoría
de pasada, en un minuto. Yo no voy a hacer eso. Yo en todo caso me tomaría 2 o 3 horas para hacer un estudio histórico de esto y exponer diferentes puntos de vista y ver cuál es el mejor significado en armonía con todo lo que la Escritura dice del carácter de Cristo. Pero es un pasaje notable. Es un pasaje notable. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, hágase tu voluntad. Importante remarcar eso, en cada ocasión diciendo: hágase, Padre, tu voluntad. Los pasajes paralelos otra vez aportan grandes detalles de estos momentos en los cuales Jesús está padeciendo. Uno de los pasajes paralelos nos cuenta aquí que Jesús sudaba sangre terrible. Creo que era el fenómeno de la hematohidrosis, se llama, en el cual por la carga que tenía Jesús, la angustia, el peso sobre su alma, su espíritu, el sufrimiento era terrible, sudaba grandes gotas de sangre. Otro pasaje paralelo nos dice que cuando terminó de orar, vinieron ángeles y le fortalecieron estando allí. Los pasajes paralelos que hablan de esto es terrible, terrible. Bueno, nos quedamos con Mateo y vemos en qué Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza el relato, ¿no? Ya sacaremos alguna conclusión. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces, habiendo terminado, vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y otra vez usa este título, siempre usando el mismo título: el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey Mesías, es entregado en manos de pecadores. Si esto, como estamos tratando de hacer el esfuerzo, se entiende dentro del contexto judío, no hay mayor contraste posible que el que hace Jesús en esta frase. El Mesías, el ungido de Dios, que desciende del cielo, entregado en manos de pecadores. Esto es lo más brutal del relato de Mateo. Lo más brutal, dicho por boca del Mesías mismo. Dice Jesús, fíjense que hay un punto y aparte en el relato. Llega un punto en el cual les dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me traiciona. Cuando él aún hablaba, vino Judas, uno de los 12. Es interesante porque uno de los pasajes paralelos dice, se refiere a Judas como uno del número de los 12. Como que formaba parte del grupo, pero no era del grupo. Algo así, ¿no? Y con Judas, una gran multitud. Gran multitud. ¿Cómo venían? Con espadas y palos. ¿De parte de quién? Bueno, de aquellos que vimos al principio del capítulo, ¿no? De los príncipes y de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Fíjense que Mateo pone exactamente, los enumera de nuevo, de la misma manera que los enumeró al principio del capítulo, para que
haya un énfasis en quiénes eran estos que organizaron esta redada. Es importante resaltar que estos soldados, porque en los pasajes paralelos aparecen como soldados, eran de la guardia de los sacerdotes, de Caifás. No eran soldados romanos. Muchas veces hay un error acá, ¿no? Se dice que los romanos llegaron al huerto de Getsemaní y se llevaron arrestado a Jesús. No eran soldados romanos. Cuando había una guardia de soldados del templo, y estos eran soldados judíos, no eran los romanos. Y el que traicionaba les había dado señal a toda la turba, ¿no? Diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Luego se acercó a Jesús, rápido se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces vinieron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sabemos que fue Pedro, por el pasaje paralelo que nos dice que Pedro desenvainó una espada, la sacó, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, también sabemos su nombre, era Malco, pasaje paralelo nos dice, le cortó su oreja. Bueno, Pedro no era muy bueno con la espada, no, Pedro no era soldado, eso está claro. Le habrá querido cortar la cabeza, le cortó la oreja nomás. Bueno, ante esto, ¿qué pasó? Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, enfundá la espada, amigo, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿O piensas, le dice Jesús en medio del escándalo, imagínense esta escena, o piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Los judíos sabían lo que era una legión, tenían perfecta conciencia de lo que era una legión. Una legión estaba formada por más de 6.000 hombres. Jesús le dice: escúchame, Pedro, le podría pedir al Padre más de 12 legiones. ¿Vos te pensás que me las va a negar? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Le dice Jesús a Pedro. Pedro, no es tiempo de resistir. ¿Cómo se van a cumplir las escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? En aquella hora, en aquella misma hora, dijo Jesús a la multitud: como contra ladrón habéis salido, con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. O sea, Jesús, indignado por el trato que está recibiendo, él no es digno de ese trato. Él es digno de ser reconocido como el Mesías. Y Jesús le dice: como contra un ladrón han salido. Bueno, está bien. La profecía dice cómo habrían de tratar al Mesías. Entonces, todos, fíjense qué detalle, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Todos habían dicho no. Todos dijeron: moriremos contigo. Bueno, acá vemos la realidad, ¿no? Todos los discípulos le dejaron y huyeron. Vamos terminando. Y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, del Monte de los Olivos ahora una caminata hasta el palacio de Caifás, donde los escribas, fíjense cómo otra vez Mateo relata y enumera, los escribas, los ancianos estaban reunidos, los responsables principales de la nación. Todos estaban ahí, todos estaban ahí. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Era tan grande
el palacio, que tenía patios exteriores. Es muy interesante ver el esquema de cómo estaba dispuesto ese palacio. Muy interesante. Le voy a dejar el artículo en la descripción. Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los siervos para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Los judíos no tenían autoridad para matar, pero sí podían pedir de la autoridad romana que sentenciara a muerte a algunos judíos que habían transgredido la ley con pena de muerte. Ellos no podían ejecutarlo, pero sí podían pedir a Roma que los ejecutara. Y esto es lo que estaban arreglando, aún siendo de madrugada, en el palacio. Jueves por la mañana, muy temprano, jueves para nuestro calendario. Intentaban buscar falso testimonio, dice, no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre, al final, vinieron 2 testigos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y no era suficiente argumento, ¿no? Entonces, levantándose el sumo sacerdote, le dijo, lo encaró a Jesús directamente. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote respondiendo le dijo, te conjuro. Esto era una fórmula que se usaba, en la que el sumo sacerdote ponía bajo juramento, bajo obligación de juramento, obligaba a una persona a confesar algo. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, acá claramente, ¿no? La hora de la verdad. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Respondió. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Soy el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Tú lo has dicho. Además, dijo Jesús, os digo, dijo a todo el concilio, imagínense lo que era eso. Yo creo que Satanás y sus demonios estaban ahí en primera fila, viendo eso, ¿no? Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre, otra vez este título, saliendo de boca de Jesús, aplicándoselo a sí mismo, ¿no? Lo que ellos querían escuchar. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, se refiere, y viniendo en las nubes del cielo, o sea, en la gloria. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? La clásica. Esto se consideraba una blasfemia porque ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras sagradas, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Ya estaba cerrado el caso para los judíos. ¿Qué os parece? Dice el sumo sacerdote. Y respondiendo ellos dijeron, es culpable de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, la humillación que sufrió Jesús en este juicio y la violencia no tiene nombre. Pedro, mientras tanto, estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y cuando salió al pórtico, Pedro se corrió porque estaba, incómodo, ¿no? Cuando salió al pórtico le vio otra empleada, otra criada de semejante palacio, ¿no? Tenía la cantidad de asistentes que tenía ese palacio, por favor. Le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, dijo Pedro. Un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre, el acento de los galileos, ¿no? Tu habla te descubre. Entonces comenzó Pedro a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Amigos queridos, el relato de Mateo 26. Tremendo, crudo, difícil. Nosotros nos toca en las fibras íntimas, ¿no? El recorrer este pasaje donde Jesús es tan violentado, tan injustamente. La violencia que se le hace físicamente es algo que ya te lleva a otro nivel también. Pero no perdamos el hilo del argumento. Jesús está tratando con la nación judía, con el sumo sacerdote, con los escribas, con los ancianos, que tienen la mayor responsabilidad dentro de la nación judía, de la casa de Israel, acerca de todo lo concerniente al Mesías. Esto, puesto en esta manera, inspirado por el Espíritu Santo de esta forma tan descarnada, yo creo que lograría un efecto perturbador a los judíos del año 50, 60, que les llegó el Evangelio, el escrito de Mateo. Imagínense los judíos que no habían creído en Cristo leyendo todo esto. Es terrible. Confrontar a los judíos con esta realidad de cómo traicionaron a su propio Mesías prometido es una cosa que evidentemente yo creo que da en el clavo en cuanto al mensaje que Dios quería que los judíos del primer siglo escucharan por boca de este judío Mateo. Tenemos que dejarlo ahí. No tenemos que sacar aplicaciones, conclusiones, decir, y así como Pedro traicionó a Jesús, tú no lo traiciones. Esas cosas, por favor, ¿no? Dejémoslo. El pan diario, dejémoslo. Profundicemos, seamos más sobrios, más serios, y busquemos realmente amoldarnos, adecuarnos al mensaje que tenemos allí, ¿no? Considerémoslo, fijémonos el contexto, qué es lo que se está diciendo, quiénes son los destinatarios, qué se busca con este mensaje lograr en la mente del judío del primer siglo. ¿Qué se buscaba? Y les dejo una consigna más. ¿Cómo creen ustedes que se va a clavar el mensaje de este evangelio en los judíos que hayan rechazado a Jesús en el futuro, en los tiempos de la gran tribulación, cuando se verán perseguidos por la bestia? Todavía falta una aplicación. Hay una aplicación futura para el pueblo de Israel con respecto a Mateo. El escándalo judío.
en algún momento terminará este escándalo y se podrá ver a Israel recibiendo a su Mesías en gloria. Así será, llegado el momento, así será. Mientras tanto, seguimos desarrollando este estudio, amigos queridos. Les mando un abrazo. Nos veremos pronto con escatología. Nos vemos pronto, cuídense.